Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Adriana González y hoy vamos a hacer esta manualidad muy bonita y elegante para decorar tu casa. Para hacer esta manualidad voy a reutilizar dos de estos cuadros. Esta parte de adentro no me va a servir, así que lo que tengo que hacer es quitarla y ponerle una madera nueva. A los marcos les apliqué pintura en spray color cromo oro. Para el fondo del cuadro aplicamos pintura para pared en color blanco. De esta apliqué 2 capas. Cuando la pintura esté totalmente seca, tomamos un objeto redondo. Yo voy a usar este rollo de cinta y trazamos el contorno en esta parte de los 2 cuadros. Ahora vamos a hacer la mezcla para los relieves y para esto vamos a usar cola blanca para madera, maicena y un recipiente plástico. Ponemos maicena, después cola y vamos removiendo. Si vemos que nos hace falta un poco más de alguna de las dos cosas, vamos poniendo de a poquito y removiendo hasta encontrar la consistencia que les voy a mostrar más adelante. Esta es la consistencia ideal para el proyecto que estamos haciendo hoy. Con una espátula vamos a poner la mezcla dentro del círculo así. Ahora necesitamos un peine y a este le vamos a cortar una partecita y con esta vamos a hacer lo siguiente en el cuadro. Hacemos los mismos pasos en el círculo del otro cuadro. El resto de la mezcla lo ponemos dentro de un recipiente plástico de estos que usamos para poner las salsas, como este. Cuando la pasta del círculo ya esté un poco seca, vamos a trazar unas líneas así. Ahora ponemos la pasta sobre las líneas y la vamos bajando despacio para que la línea no se corte. Hacemos más líneas dentro de las anteriores y estas las hacemos de forma irregular. Hacemos lo mismo con el segundo cuadro.
Dejamos secar por 8 horas y después vamos a pintar esto con pintura acrílica. Un cuadro lo pintamos blanco y el otro negro. Cuando esta pintura esté totalmente seca, vamos a aplicar pintura acrílica color dorado sobre las líneas. De esta pintura apliqué 3 capas sobre el negro y 2 sobre el blanco. Como pueden ver, cambia muchísimo la intensidad del dorado y se ve mucho más bonito. Ahora ponemos silicona líquida así. Rápidamente ponemos escarcha en color plata y oro sobre la silicona. Por último, quitamos el exceso de escarcha de los cuadros. Para esto yo pongo una cartulina debajo para después reutilizar esta escarcha. Después le paso un poco una brocha suavemente y listo. De esta forma terminamos estos cuadros. La verdad es que quedan muy bonitos, muy elegantes, dan un toque de estilo para nuestro hogar. Quiero que me digas cuál te gustó más, el negro o el blanco. Escríbelo en los comentarios y ya sabes, si te gustó este video puedes darme un like y no olvides suscribirte a mi canal para no perderte ninguno de mis videos. Hasta pronto.